¿Cómo estás, María? ¿Qué tal? Gracias, María. Bien, ¿cómo estás, Demi? ¿Qué tal? Gracias, André, ¿cómo estás? Bien, vamos a ver hoy día, como les había mencionado, ¿no? Ir leyendo un poco lo que corresponde a Dostoyevsky, ¿no? A Crimen y Castigo. Espero que hayan comenzado la lectura o comiencen, ¿no? O estén avanzando o ya estén culminando de repente la novela, ¿no? Porque, como les digo, es necesario, ya que durante 4 semanas, ¿no? Vamos a estar viendo la novela, ¿no? Entonces es importante que ustedes puedan leer para que puedan resolver las dudas, ¿no? Y no tengan, digamos, alguna duda en relación a ello, ¿no? Puedan comprender todo lo que corresponde, ¿no? Al realismo, digamos, ¿no? Bien, hoy día nos toca ver, ¿no? Acá vamos a ver nuestro temario, ¿no? Lo que es el realismo europeo, ¿no? Esa vez no lo desarrollamos mucho, ¿no? Cuando nos tocó en las semanas ¿no? de literatura europea, justamente porque ahora lo íbamos a ver mejor, ¿no? Acá vamos a ver algunas directrices, ¿no? Algunos comentarios, críticas, ¿no? Características, ¿no? Y por supuesto el realismo en general, ¿no? El francés, ¿no? El que se desarrolla en Europa, y por supuesto el realismo en Rusia. Bien. Eh, ¿Qué debemos entender, ¿no? Con la idea realista, ¿no? Para poder comprender primero este realismo, ¿no? Hay que entender cuáles son los antecedentes de ello, ¿no? Es decir, lo que está ocurriendo para que aparezca la escuela realista. No es que el realismo surge de la nada, sino que más bien hay un desarrollo justamente a partir de ciertos elementos y ciertos hechos, ¿no? Que suceden, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que cada escuela, ¿no? Es casi siempre, ¿no? No en todos los casos, bueno, siempre responde, digamos, a una escuela anterior predominante, ¿no? Antes del realismo estaba, pues, la escuela romántica, ¿no? Y la escuela romántica había surgido en contra, pues, del clasicismo francés, ¿no? Recordemos que los románticos, ¿no? Surgen para, digamos, romper las reglas, ¿no? Impuestas por el clasicismo, ¿no? Habían seguido las directrices del poeta romano Horacio sobre la idea de la imitación, ¿no? Seguir las reglas, seguir las unidades clásicas, ¿no? Ser verosímiles, etcétera, etcétera, ¿no? Y los románticos, ¿no? Que surgieron en Alemania, como les comenté una vez, ¿no? También en Alemania estaba surgiendo, o había, mejor dicho, estaba la etapa de la ilustración alemana, ¿no? Entonces, recuerden que el clasicismo se basa mucho en lo que es en el teatro, ¿no? El desarrollo del teatro. Entonces, en Alemania también había mucho teatro, y por eso se entiende que el Sturm und Drang, ¿no? Surge como una revuelta, digamos, ¿no? Un movimiento tempestuoso, ¿no? De jóvenes dramaturgos, ¿no? Y poetas, ¿no? Entonces, cuando aparece el Sturm und Drang, ellos rompen, digamos, quieren romper con las reglas, ¿no? Con las unidades clásicas, ¿no? Que la literatura no debería ser verosímil como, digamos, se solicitaba, ¿no? Tampoco la literatura debe educarte, ¿no? La literatura, digamos, ni siquiera busca entretenerte, ¿no? La literatura lo que te hace es, digamos, está ahí y depende de ti lo que tú hagas, ¿no? Puedes reflexionar, reírte, ¿no? Etcétera, pero no busca, digamos, educarte, ¿no? Que sí lo pedía, por ejemplo, el poeta romano Horacio, ¿no? Eh, bueno, entonces, la escuela romántica, ¿no? Que surge en los países Alemania, en los germánicos, países germánicos, ¿no? Se va a extender, ¿no? Y también en Inglaterra también vamos a encontrar el romanticismo inglés, ¿no? Ahí está Lord Byron, por ejemplo, ¿no? Mary Shelley, ¿no? Con Frankenstein, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Su esposo, el poeta Percy Shelley, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De ahí surge la novela El vampiro también, ¿no? Polidori, ¿no? John Polidori, ¿no? Ahí, digamos, está la novela gótica, los románticos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir?
cuando el romanticismo comienza a entrar en decadencia, porque ya en el siglo XIX, digamos, lo que hay es muchos cambios, ¿no?, de la sociedad, ¿no? El pensamiento, digamos, de 1780, no, 1770 aproximadamente, a 1830 ha cambiado, se han pasado 50 años, el pensamiento no es el mismo, ¿no? Además, hay graves sucesos que han, digamos, determinado ciertos procesos históricos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la Revolución Francesa, ¿no? Digamos, la caída de la monarquía, la instauración de la república, eso es un cambio determinante, ¿no? Ya no hay reyes, ¿no?, en Francia, ¿no? Y también esta idea de la independencia, lo que ocurre en las 13 colonias, por ejemplo, ¿no?, en Estados Unidos, que repercute en Inglaterra, ¿no? La idea de la libertad. Todo eso, digamos, por esos cambios, ¿no? Se vuelve muy político el ambiente, sobre todo en Francia, ¿no? En Francia con la Revolución Francesa y luego, ¿no?, el gobierno del terror, ¿no?, y luego la instauración del Imperio Napoleónico, luego de la Segunda República con la caída de Napoleón, luego las revoluciones burguesas de 1830 y la del 48, quieren restaurar la monarquía, ¿no? Por ejemplo, la Tercera República, ¿no? Luego con Luis Napoleón, y luego él mismo da un golpe de Estado e instaura el Segundo Imperio Napoleónico. Eso aproximadamente desde 1789 hasta 1870, ¿no? Y además a eso del Segundo Imperio Napoleónico agrégale, ¿no?, la Comuna de París, ¿no?, en 1872. La Comuna de París fue la instauración en París, ¿no?, de un gobierno anarcosindicalista, comunista, ¿no? Derechos laborales, ¿no? O sea, fue un gobierno donde ha sido la única vez donde se instauró, digamos, un gobierno medio contradictorio, ¿no? Los anárquicos no están a favor de ningún gobierno, pero se instauraron como gobierno, ¿no? Anarcosindicalista, comunista y socialistas utópicos, ¿no? Se instaura, digamos, todo ello ahí, ¿no? Y lo que ocurre es que, bueno, dura 2 meses nada más y luego los arrasan de manera sangrienta, ¿no? Digamos, ante todos estos problemas, ¿no? Ante las revoluciones burguesas, ¿no? Las barricadas, ¿no? Como que en Francia ya no es, digamos, tangible, ¿no?, de que haya se siga cantando a la naturaleza, ¿no? Se esté pensando en hablar sobre el pasado, hablar sobre fantasmas, ¿no? Como los alemanes habían hecho, ¿no? Porque los alemanes lo que hacen es despertar la imaginación justamente en contra, ¿no?, de las directivas de Horacio, ¿no? Los franceses que buscaban la verosimilitud. Los románticos despertaron su imaginación. Por lo tanto, ellos se alejan, digamos, de esa idea, ¿no? Entonces, ahora están hablando pues de vampiros, fantasmas, ¿no? Del Fausto, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Entonces, ante los cambios sociales, ¿no?, es como que no es entendible que las artes, ¿no?, ya no estén, digamos, hablando sobre cuestiones fantásticas, sino que comiencen a hablar sobre la realidad, ¿no?, sobre el aspecto de la realidad. Por lo tanto, ¿no?, se invoca, digamos, que la literatura, ¿no?, y otras artes, por supuesto, sean políticas. Ustedes ven pinturas de aquella época, ¿no?, de la Revolución Francesa, son pinturas que enmarcan, digamos, la idea de la revolución, la idea del progreso, la razón, ¿no? O sea, es decir, las artes están tanto en pintura, escultura y literatura, ¿no? Están dispuestas, digamos, ¿no?, a servir, ¿no?, a esa construcción social, a esa crítica social, ¿no? Porque recuerden que la monarquía francesa era vista como corrupta, ¿no? De espaldas a la realidad, ¿no? Entonces lo que se hace es justamente que no vivían, digamos, ¿no?, acorde a la sociedad, les importaba nada del pueblo, ¿no? Y con ello, digamos, lo que va a ocurrir, ¿no?, es que la revolución, digamos, busca, ¿no?, que, digamos, las artes en general estén enfocadas en la realidad, ¿no? Entonces, la literatura, que es para ellos, es una herramienta de crítica social, ¿no? Digamos,
debe servir también a este fin, ¿no? Hacer una crítica, ¿no? Mostrar el progreso, ¿no? Estar al servicio de la razón, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la literatura comienza a criticarse, ¿no? A la literatura romántica, la francesa, ¿no? Dejar de mirar el pasado, ¿no? Hacer crítica social, dejar estar inventando historias, ¿no? Sino que se muestre lo que se está desarrollando en aquel momento, ¿no? Hay una crítica al presente, ¿no? Y comienza a hablarse de la sociedad instaurada en aquel momento. ¿Cuál era la sociedad francesa de aquel momento una vez caída la monarquía? Los burgueses, ¿no? La burguesía, para que me entiendas, vendría a ser el empresariado, ¿no? Algo así como en la actualidad sería el empresariado, ¿no? Los comerciantes, los banqueros, ¿no? Esa es la burguesía, ¿no? Es decir, es una clase del capitalismo, ¿no? El capitalismo que se había desarrollado en Inglaterra y en Francia, Alemania, ¿no? Las revoluciones industriales, ¿no? Es decir, fundar empresas, bancos, ¿no? Estos comienzan a dar préstamos para que las empresas comiencen a crecer, ¿no? Y se endeudan, pagan, ¿no? Y todo, digamos, es circular el capital, ¿no? El capitalismo lo que va a hacer es, digamos, desarrollar los países, ¿no? Pero ese desarrollo también implica, ¿no? Una serie de cuestionamientos. Es ahí donde justamente en Inglaterra es donde va a surgir el proletariado, ¿no? El proletariado es un término que significa obrero, ¿no? Literalmente significa proletario, es que utilizas tu cuerpo como herramienta de trabajo, ¿no? Ese es el proletario. En Inglaterra, como en Francia, comienzan a desarrollarse fábricas, empresas, ¿no? Las fábricas trabajaban 20 horas al día, les pagaban una miseria, ¿no? No tenían derechos laborales, ¿no? Tuburizados las empresas, ¿no? Hacían cosas manufacturadas, ¿no? Claro, había trabajo, pero a costa, pues, digamos, de la explotación del trabajador, ¿no? Esa es la burguesía, ¿no? La burguesía, el capital crece, ¿no? Se hace más rico, digamos, ¿no? Y esta persona que ahora tiene dinero, ¿no? Comienza a poner su cultura del dinero, ¿no? Esta cultura del dinero es que todo lo compra, todo lo vende, ¿no? Esta cultura del dinero, digamos, le importa lo suntuoso, le importa poco el arte, ¿no? El arte en general, ¿no? Más está lleno de suntuosidades, ¿no? Alhajas, ¿no? Digamos, cuestiones banales, ¿no? No le interesa realmente ni el arte ni la educación, ¿no? O sea, lo único que les importa es el dinero. Y esa cultura de la burguesía, ¿no? Es la que justamente está luego de la Revolución Francesa, ¿no? Es lo que se está desarrollando. ¿Por qué creen que les decía las revoluciones burguesas del 30 y del 48? Porque los burgueses, ¿no? Ante el posible, cuando Napoleón instauró el imperio, y luego cayó, ¿no? Ellos tenían miedo a que nuevamente salga otro Napoleón, ¿no? E instaure otra vez una especie de monarquía. Entonces ellos quieren tomar el poder la burguesía y por eso se produce la revolución del 30, ¿no? Y luego la del 48, ¿no? Quieren tomar ese poder porque también hay gente que está a favor de la corona, ¿no? O sea, la restauración de la monarquía, ¿no? Y hay otros que no quieren la república, ¿no? Los burgueses son los que quieren la república, ¿no? Entonces, hay todo ese debate, ¿no? En aquel momento, ¿no? Y la literatura no puede estar ajena justamente a toda esa problemática. Lo que va a hacer la literatura es utilizarse, ¿no? Para mostrar la vida de la burguesía, ¿no? Hay escritores que muestran la vida de la burguesía, pero esa vida burguesa, pues, es la cultura del dinero, ¿no? Todo se compra, todo se vende, gente que quiere ascender, ¿no? A costa de todos, los arribistas, ¿no? Personas que no se adecúan a la nueva sociedad, ¿no? Burguesa, como Madame Bovary, por ejemplo, ¿no? Y, digamos, todo eso se muestra y, dicho sea de paso, todo se critica también, ¿no? Entonces, lo que ocurre, ¿no? Es que el realismo va a mostrar la vida cotidiana de esa sociedad burguesa. ¿Por qué se le llama realismo? ¿No? Porque muestra, digamos, los sucesos cotidianos de las personas, ¿no? O sea, muestra los hechos realistas, ¿no? Familiares, cotidianos, ¿no? Del día a día que todos pasamos,
¿no? Ese es el realismo, ¿no? No es, o sea, hay que sacarse la idea por si ustedes lo manejan, no es que el realismo te cuenta cosas verdaderas, no es que se le llama realismo porque te cuenta una historia que realmente pasó, eso no es verdad. El realismo igual es una ficción, es una literatura ficcional, es decir, todas las historias son inventadas, pero esas historias inventadas se parecen a la realidad, no son historias verdaderas. Ninguna de estas historias que tú de repente conoces han existido, ninguna. Todas son inventadas, sino que lo que tú lees se parece mucho a tu cotidianidad. Tú me preguntarás, y es la primera vez, ¿no? Que se hace eso en la literatura. Entonces tu pregunta podría ser, no, creo que ya les dije la vez pasada, ¿no? Profesor, ¿qué? ¿Y lo anterior que no era parecido a la realidad? Pues no, como te mencioné una vez, ¿no? O sea, si tú crees eso, entonces vas a pensar que Dante Alighieri realmente descendió al infierno y después se fue al paraíso, ¿no? Profesor, el Quijote. El Quijote es hiperbólico, ¿no? O sea, una persona que se pone digamos, una armadura de caballero, ¿no? Y sale a andar creyéndose un caballero, ¿te parece algo cotidiano? Y no solamente ese gesto, sino los mismos hechos que ocurren en el Quijote, ¿no? Son muy hiperbólicos, ¿no? Que no, digamos, no suceden en una vida cotidiana, pues, ¿no? Profesor Werther, ¿no? ¿Cómo se mató, no? Eso ocurre. Tú sabes que Werther andaba todo el día, pues, cantando en los bosques, ¿no? Esa era su vida. Es muy hiperbólico, Werther, ¿no? Entonces eso tampoco se parece a la realidad, ¿no? Eh, Menos la Odisea, pues si no vas a creer que existía el cíclope Polifemo, pues, ¿no? ¿No? Y cuestiones así. Por eso la literatura realista se llama realismo, porque digamos lo que se te cuenta se parece a tu realidad. Y a veces los alumnos, ¿no? Cuando a veces quieren empezar a leer literatura o me comentan, ¿no? Me dicen, profesor, el realismo me aburre, ¿no? Entonces yo digo, le aburre su vida entonces, porque el realismo te cuenta lo que tú pasas. El realismo, a diferencia de géneros anteriores, te relata historias que tú puedes pasar. O sea, caer en trampas, digamos, decepciones amorosas, ¿no? De repente, o sea, arribismo, de repente gente que es muy mala contigo, no te adecuas al lugar, vas a un nuevo lugar, digamos, y no te adecuas a ello. Eso es lo que relata el realismo. De eso trata, digamos, de las cuestiones cotidianas que a todos nos pasan, ¿no? Y como les digo, ¿no? Yo a veces a los alumnos me dicen, profesor, no, me aburre el realismo. Y yo digo, les aburre su vida entonces, porque no ves que tú lees, más bien creo que deberían uno sentirse identificado, ¿no? ¿No? A mí me gusta la literatura, en realidad me gustan muchas corrientes, ¿no? La literatura realista es una de esas corrientes que me gustan, ¿no? He leído eh, todas las novelas de Flaubert, ¿no? Muchas novelas de Balzac, casi toda no, más de la mitad de la comedia humana, ¿no? Stendhal he leído varias novelas, no he leído muchas, ¿no? De Stendhal, pero sí he leído las clásicas, digamos, ¿no? Eh, y bueno, o sea, la literatura realista es muy buena, ¿no? Es muy recomendable, ¿no? Entonces, de eso trata el realismo, ¿no? Y sobre todo surge en Francia porque por todos los diferentes problemas sociales que acontecen en el país, ¿no? Eso. Bien, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Bien, lo que les había mencionado, ¿no? Ahí, por ejemplo, a nivel político, ¿no? Es la restauración, ¿no? O sea, cuando cae la revolución, cuando cae la monarquía, hay mucha gente, restauradores le llaman a aquellas personas que quieren que vuelva la monarquía. Entonces hay una pugna entre los monarquistas, ¿no? Y los republicanos, digamos, ¿no? Eh, eh, También, ¿no? La instauración de la primera, segunda y tercera república, ¿no? Frente al imperio napoleónico y al segundo imperio napoleónico, ¿no? Luego la Comuna de París, ¿no? A nivel social, ¿no? Lo que hay es la instauración del capitalismo, ¿no? Las cuestiones de la revolución industrial que va a generar de que haya, pues, el proletario
y el capital, ¿no? Justamente ante este desarrollo industrial en Inglaterra, Francia y Alemania, ¿no? Es que Marx, ¿no? Va a escribir junto a Engels, ¿no? El Manifiesto Comunista, ¿no? El Manifiesto Comunista es un texto que elogia el capitalismo, ¿no? Sí lo deben saber. Es un elogio al capital, ¿no? Eso es lo que hace, ¿no? Digamos, elogia cómo se desarrolla el capital, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, Luego la burguesía, ¿no? Como les dije, el empresariado, ¿no? El que ha instaurado esas empresas, ¿no? El proletario, ¿no? Aquel que es explotado, ¿no? Aquel que utiliza su cuerpo como herramienta de trabajo y genera la plusvalía, ¿no? La plusvalía es el excedente de trabajo no remunerado, ¿no? Y eso es lo que el capitalista gana, ¿no? Por ejemplo, con la explotación del proletariado. Las nuevas ideologías, ¿no? La idea de la república, ¿no? Etcétera, ¿no? Bien, no sé si hay alguna pregunta, consulta. ¿Todo está claro? Bien, mal, ¿no se entiende? Todo claro, profesor. Muchas gracias. Sí. Están algo callados, chicos, no sé qué les pasa. Bueno, en el siglo XIX también surge, ¿no? Justamente como se deja de lado, ¿no? Esta cuestión subjetiva y se le da mayor posición a la razón, ¿no? La razón, digamos, comienza a desechar, ¿no? Cualquier atisbo digamos, de fantasía, ¿no? Y la razón también critica justamente la religión. El segundo romanticismo alemán, ¿no? Porque el romanticismo nosotros conocemos como romanticismo alemán, ¿no? En general, ¿no? Pero en realidad tiene varias etapas y no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, no quiero confundirlos. El segundo romanticismo alemán, ¿no? Es bien cristiano. Por eso cuando en Francia comienza a rechazarse el romanticismo, los filósofos, ¿no? Y los escritores que vienen de la ilustración, que son ateos, ¿no? Comienzan a rechazar más todavía, ¿no? El cristianismo y se apoyan más en la ciencia y en el progreso, porque ellos consideran de que la ciencia y el progreso les va a permitir, digamos, desarrollar, ¿no? Cultura. La ciencia va a poder acabar con los males de la sociedad, ¿no? Va a acabar con el hambre, ya no va a haber guerras, ¿no? Todos ese tipo de cosas que quieren acabar con la muerte, ¿no? Con las enfermedades, ¿no? Etcétera. La razón usada al servicio de la ciencia para alcanzar lo que se conoce como progreso, ¿no? La idea del progreso, ¿no? Cuando ustedes leen textos del siglo XIX, ¿no? Tratados como por ejemplo el de Augusto Comte, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado a Comte, ¿no? El padre del positivismo, ¿no? Él instaura todo un método científico, el método científico de estudiar la realidad mediante la objetividad, ¿no? Que eso ya ustedes le van a enseñar cuando ingresan a la universidad, ¿no? El método científico. Este, y bueno, y para ellos no existe Dios, pues, ¿no? Dios está muerto, ¿no? Como diría Nietzsche, ¿no? Lo que hay es la ciencia, ¿no? La ciencia es lo que va a poder establecer la verdad, ¿no? Porque para ellos sienten de que Dios ya no puede darle más saber al ser humano, ¿no? Por lo tanto, la ciencia ahora es la dadora de conocimiento, digamos, ¿no? Y eso es el positivismo, ¿no? Incluso positivismo viene de la palabra francesa positif, ¿no? Positif significa verdadero, ¿no? Eso significa positivismo, ¿no? De positif, ¿no? De verdadero. Este, Luego, ¿no? Todo tiene que ser probado, ¿no? Por eso se establecen las ciencias, ¿no? La biología se ensalza como la mayor, digamos, ciencia a desarrollarse, ¿no? La biología mediante la observación, ¿no? Comienza a establecer toda una cronología, ¿no? Se toma la planta como icono para poder, digamos, emparentarlo con cualquier estudio. La planta, la semilla que crece, se desarrolla, ¿no? Envejece y muere. Entonces, bajo ese proyecto, digamos, ¿no? Digamos, comienza a tomárselo en cuenta, ¿no? Como aspectos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando se quiere estudiar la literatura,
¿no? Se establece como una corriente que comienza a surgir, ¿no? Luego se desarrolla, ¿no? Digamos, se esparce, ¿no? Se reproduce, luego va envejeciendo y muere. Lo mismo pasa con las culturas en general, ¿no? La cultura egipcia, ¿no? Surgió de tal, creció, se desarrolló todo su esplendor, envejeció y desapareció, ¿no? Como si fueran unas plantas, ¿no? Así se comienza a tomar, digamos, la idea de, de las culturas, literatura, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? A ver, aquí me hacen una pregunta, dice Oliver, ¿cuáles son los elementos cristianos dentro del romanticismo alemán? Este, o sea, está la imagen cristiana, la idea de la salvación, ¿no? Le recuerda el Fausto, ¿no? El Fausto es salvado por su fe, ¿no? La imagen de Cristo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La mujer como salvadora, digamos, porque ella tiene el mensaje, ¿no? Del cristianismo, por ejemplo, ¿no? Eh, digamos, en los teatros se reproducen las obras teatrales, ¿no? O sea, las representaciones bíblicas, ¿no? Eso, ¿no? No sé si, ¿qué más podría responderte? Todos esos elementos cristianos son tomados el aspecto moral, ¿no? La crítica al aspecto moralista, ¿no? Conservadurismo, por ejemplo, ¿no? Eh, la cuestión del deseo, el pecado, ¿no? El deseo, el pecado, la moral, ¿no? Todo eso vuelve, digamos, todo lo que era medio medieval, ¿no? Regresa nuevamente en esa parte del romanticismo alemán, ¿no? En la segunda parte, ¿no? Bien, también durante el siglo XIX comienza a desarrollarse el aspecto psicológico, ¿no? Aparece, ¿no? Sigmund Freud, ¿no? Seguramente habrán escuchado, ¿no? Con el psicoanálisis, ¿no? Con el psicoanálisis, digamos, Freud, ¿no? Descubre que nosotros tenemos el inconsciente, ¿no? La parte oscura, negativa, ¿no? Donde están nuestros traumas y perversiones y está oculto ahí, ¿no? Y que nosotros no accedemos al inconsciente. Ahí está, digamos, resguardado todos nuestros traumas y que solamente se abre cuando soñamos o momentos límites, ¿no? O terapia psicoanalítica, ¿no? Que solo se expresa mediante metáforas, ¿no? ¿No? Porque si realmente vieras, digamos, la, el aspecto de tu inconsciente, ¿no? Podrías desquiciarte, ¿no? Por eso no tenemos acceso al inconsciente, ¿no? Salvo mediante lo que he mencionado, ¿no? La sociología con Comte, ¿no? También, ¿no? El aspecto social, ¿no? La observación a la sociedad, ¿no? Y otro elemento que surge, ¿no? Es la fotografía. La fotografía es la descripción, ¿no? O sea, es tratar de imitar la realidad, ¿no? La fotografía lo que se trata de hacer es captar lo que hay en la realidad y la literatura también hace lo mismo, trata de captar la realidad, ¿no? Y para ello se utiliza la descripción como un elemento necesario para poder escribir, digamos, los sucesos, ¿no? Que acontecen, ¿no? Bien, en cuanto a ello, ¿no? A nivel literario, ¿no? Los realistas, ¿no? Comienzan a mostrar la objetividad, ¿no? Esta objetividad, digamos, es la mirada neutral, ¿no? Flaubert, ¿no? Él decía que era un notario de la realidad, ¿no? Es decir, describía las cosas que habían sucedido, los hechos, los lugares, ¿no? Flaubert tenía una terapia de trabajo, ¿no? O sea, él iba a los lugares, ¿no? Y en un blog, ¿no? De notas apuntaba, ¿no? Las descripciones de tales lugares, ¿no? Bueno, Flaubert era un aristócrata, ¿no? Y él, pues, tenía el dinero, ¿no? No trabajaba, no tenía herencia. Y él, por ejemplo, para escribir su novela Salambó, ¿no? Que habla sobre Cartago, es una novela histórica, él se fue a Cartago, ¿no? A estar ahí, creo que estuvo un año, creo, me parece, no sé muy bien el tiempo, pero estuvo ahí, ¿no? ¿Para qué? Para visitar las antiguas ruinas del imperio de Cartago, ¿no? Y apuntaba, ¿no? Para poder, digamos, describirlo en su novela de Salambó, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, lo podían hacer, pues tenían en el caso de Flaubert tenía el dinero, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Cuando él describe las elecciones en Yonville, ¿no? En Madame Bovary, él se fue a algunas provincias para ver cómo se desarrollaban, digamos, unas elecciones eh,
del pueblo, por ejemplo, ¿no? Eh, Madame Bovary, digamos, en la novela asiste a conciertos, digamos, de música clásica o teatros, ¿no? Que eran muy usuales en las ciudades de Francia. Y bueno, Flaubert también iba, ¿no? Y digamos, copiaba, digamos, apuntaba, ¿no? Las descripciones, ¿no? Porque eso hace, por ejemplo, ¿no? Para darle verosimilitud, para hacerte creer realmente que eso existe, por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, digamos, he ahí la idea de la objetividad, ¿no? Tratan de transmitir, digamos, tal cual la realidad, supuestamente, ¿no? Claro, el ambiente puede parecerse, ¿no? Pero toda la historia es ficción, ¿no? Incluso, ¿no? Puede describirte un ambiente que tú creas que realmente existió, pero eh, no necesariamente puede tener parte de la realidad, pero igual está filtrado mediante la ficción, ¿no? El imperio de Cartago, ¿no? En ruinas que te describe Flaubert, lo que él describe es cuando existía el imperio, pero él fue cuando estaba ya en ruinas, o sea, cuando ya no existía ya. Pero cuando tú lees la novela, pareciera de que, digamos, están relatando una historia en ese tiempo, porque te describe en detalle el palacio, ¿no? Los diferentes lugares, ¿no? De Cartago, ¿no? Pero eso no existió, o sea, ya cuando en el tiempo de Flaubert no existía, simplemente estaban las ruinas y él lo que hacía era imaginaba, estudiaba, ¿no? Leía libros de historia, ¿no? Para de alguna manera entender, ¿no? Todo ese, los lugares, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bien, también está, ¿no? La finalidad, ¿cuál es? ¿No? Proporcionar un conocimiento fidedigno de la sociedad. Sí, o sea, hacerte creer a ti, lector, de que lo que te está contando realmente ocurrió, ¿no? Pero en realidad todo es ficción, ¿no? Pero te hace creer eso, te quiere engañar con eso. Mientras más te engaña, mejor. Así crees, realmente caes en su mentira, ¿no? En la ficción. Eh, la, la difusión se hace mediante los cuentos y las novelas, ¿no? En ese tiempo comienza a instaurarse Luis Napoleón, instaura, ¿no? Él es el sobrino de Napoleón, por si acaso. Él instaura, hay mucha producción de periódicos, ¿no? Hay todo un negocio, incluso suscriptores, ¿no? Por eso se entiende, por ejemplo, que Balzac, ¿no? Le pagaban por escribir porque los periódicos hacían negocio con las novelas de folletín. Es decir, Madame Bovary, por ejemplo, ¿no? No es como ahora que una novela sale en un libro, ¿no? En ese tiempo la novela salía en capítulos, en fascículos, así como cuando salen fascículos, no sé, del cuerpo humano, de comida, ¿no? Algo así. Ya, de esa manera salían así las novelas, por fascículos. O sea, salía publicado en el periódico un capítulo, o 10 páginas, ¿no? O 5 páginas, ¿no? Y esa, digamos, la gente se acostumbraba a leer, ¿no? Le gustaba la trama, ¿no? Entonces siempre iba, digamos, todos los viernes a comprar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O que salga 2, 3 veces por semana. Entonces, digamos, publicaban 5 páginas cada lunes, miércoles, viernes, entonces la gente compraba. Se inscribían y le llegaban los periódicos solo por leer, digamos, la novela de folletín, la novela, ¿no? Folletín le llaman porque sale en folletos, ¿no? Ese tipo de novelas, ¿no? Aumentaba digamos, el comercio, ¿no? O sea, comprar el periódico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Y por eso ahí digamos, se desarrolla la novela realista, en esta Balzac, Stendhal, Flaubert, Maupassant, ¿no? Todos ellos escribieron en los periódicos, o sea, las novelas se publicaban. Madame Bovary salió toda la novela salió en periódico, ¿no? Ya luego cuando se culmina, digamos, de salir la historia, ¿no? O sea, después de un año, 1 año y medio más o menos, sale en formato libro, ¿no? Pero ya la novela ha aparecido. Ante el éxito, no siempre pasaba con todas las novelas, ojo, ¿no? Había novelas que de repente no tenían mucho éxito, pero como ya tenían suscrito con el escritor, ya simplemente salía, ¿no? Cuando la novela tenía mucho éxito, terminaba, digamos, ello y salía en formato libro, ¿no? O si no, como le pasaba a Balzac, ¿no? Balzac era un escritor que a la gente le gustaba leer, ¿no? En los periódicos. Entonces terminaba uno, uy, se acabó. Entonces le encargaban nuevamente a Balzac para que vuelva a escribir otra novela, ¿no? Y siga, ¿no? Por eso Balzac tiene como 96 novelas, ¿no? O sea,
entre cuentos y novelas, ¿no? Cortas, porque siempre estaba activo, digamos, ¿no? Tratando de escribir ello, ¿no? Eh, Bien, el folletín, como les digo, es la manera de difusión de este tipo de novelas, ¿no? Por capítulos en los periódicos y revistas, ¿no? El realismo utiliza, ¿no? La descripción, ¿no? Para hacer verosímil, creíble, ¿no? Que lo que te está contando sucedió de verdad, pero en realidad todo es ficción. Como te comenté, creo la vez pasada, ¿no? La historia de Mambo Bari solo salió en una esquela. El mismo Flaubert lo dice, en dos, tres líneas de leyó que una mujer se había suicidado por deuda. No, nada más, no había ni nombre, ni información, ni nada. No salió más. Y él le conmocionó, dice ello, ¿no? Que decidió escribir una novela imaginando qué es lo que le condució a esta mujer a suicidarse, ¿no? ¿No? O sea, eso, ¿no? Tomó algo, digamos, solo algo, y luego él inventó todo, ¿no? Bien, desarrollan el contexto histórico, los ambientes sociales, ¿no? Desarrollan mucho el contexto para que tú puedas entender cómo los personajes, digamos, se sitúan, ¿no? Y se desarrollan, ¿no? Por ejemplo, la Cartuja de Parma de Stendhal se desarrolla en el contexto de la Revolución Francesa. Las novelas de Balzac, como Papá Goriot, que es bastante conocido, ¿no? Se desarrolla dentro de la Revolución de 1830. ¿No? Entonces tú entiendes, digamos, el triunfo de los burgueses, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De los restauradores en ese momento, ¿no? Y por eso entiendes por qué Charles Grandec, ¿no? Se venga, digamos, contra la sociedad, porque su padre era un burgués, ¿no? Y los restauradores monárquicos, ¿no? Han ganado, digamos, la revolución y su padre, Charles Grandec, ha invertido, digamos, mucho dinero para que gane la burguesía, ¿no? Es uno de los financistas y al ser traicionado, digamos, ¿no? Ganan los monárquicos y Charles Grandec piensa, pues, ¿para qué mi padre, ¿no? Quiso hacer una gran sociedad si al final lo traicionaron? Entonces, por eso él se venga de la sociedad, ¿no? Existen personajes, arquetipos sociales, ¿no? Personajes típicos, como en la revista, ¿no? El gran arribista que seguramente ustedes conocen, que es Julian Sorel, ¿no? De Rojo y Negro, ¿no? No le importa hacer daño a las personas, ¿no? Sino que quiere ascender socialmente con los cortesanos. El cortesano o cortesana, ¿no? Pertenecen, digamos, a la aristocracia, ¿no? Así se le llama. La corte, ¿no? Eran pues los antiguos aristócratas que eran amigos de los reyes, ¿no? La monarquía ha desaparecido, pero queda la aristocracia, ¿no? Y esa aristocracia se le llama cortesanos, ¿no? Y bueno, hay los arribistas que quieren llegar a ser, digamos, cortesanos, ¿no? O sea, quieren estar dentro de la élite, ¿no? Hay un personaje también en Balzac que es muy conocido, que es Rastignac, ¿no? Rastignac también es un personaje que intenta, digamos, estar dentro de los cortesanos, ¿no? La aristocracia, ¿no? Y así, ¿no? Esos son los diferentes personajes, ¿no? Rechazan la idealización del romanticismo, ¿no? El gusto por el pasado, ¿no? El romántico, como ya les había mencionado, ¿no? Bien, vamos a ver ahora el realismo ruso. Lo que se desarrolla en Europa, por supuesto, ¿no? Se va a desarrollar en varios países, ¿no? O sea, en Rusia también va a haber, pues, una revolución industrial, ¿no? La ciudad se termina como un espacio de desarrollo, pero como ocurre en Francia, ¿no? Digamos, el desarrollo, digamos, el dinero, ¿no? Todo eso se ve en la ciudad. Pero en la misma ciudad, digamos, también hay márgenes, ¿no? Gente marginal, ¿no? Es como, pongamos aquí Lima, ¿no? Lima hay ciertos lugares donde, uy, parece todo bonito, ¿no? Pero hay partes donde es muy peligroso, ¿no? Digamos, al margen de la gran sociedad, ¿no? Y a lo mismo ocurre en París, ¿no? Por eso después van a aparecer los simbolistas, ¿no? Para retratar esa marginalidad. Y en el caso ruso también, ¿no? O sea, había lugares donde había puesto este provecho económico, desarrollo social, ¿no? ¿No? Pero también Rusia era un lugar, pues, muy pobre, ¿no? O sea, digamos en Moscú, ¿no? Habían lugares muy pobres, ¿no? La monarquía de los zares también de espaldas a la realidad,
Por eso cuando se produce la Revolución Rusa y matan a los zares, ¿no? Es porque estos, digamos, estaban de espaldas a la realidad, ¿no? Había mucha pobreza, había mucha explotación del campesinado, ¿no? Digamos, de los siervos, ¿no? Y por eso se produce ello, ¿no? Dostoyevsky, ¿no? Digamos, se muestra así, ¿no? O sea, muestra en sus novelas, digamos, ese ambiente, ¿no? San Petersburgo, ¿no? Es una ciudad que, digamos, ha tenido una revolución industrial, pero ¿a costa de qué? Recuerden que el desarrollo industrial de un país eh, no siempre es pues el desarrollo de todas las personas, ¿no? En Moscú, ¿no? En San Petersburgo, o sea, hay muchas empresas, ¿no? Hay mucho comercio, mucho dinero, ¿no? Están los aristócratas, los cortesanos, los burgueses, pero justamente la burguesía alimenta a la aristocracia y la burguesía se hace pues con dinero por la explotación del proletario, ¿no? Y todo eso, digamos, está en San Petersburgo. Hay una bancarrota económica para el pueblo, ¿no? Los que tienen dinero son la burguesía, ¿no? Y todo esto se debe también a las guerras, ¿no? Que suceden por esos años, ¿no? La inestabilidad, el despilfarro de la monarquía, ¿no? Digamos, se le iba bien al país, ¿no? Y la monarquía gastaba en excesos, ¿no? En bailes cortesanos, algo que se retrata en las novelas de Balzac, por ejemplo. ¿No? La aristocracia, ¿no? Las monarquías o los cortesanos hacían grandes bailes fastuosos dentro de los países, ¿no? Siempre se le reconoce a las monarquías de aquel momento cuando hacían sus grandes bailes porque eran lugares neurálgicos donde se daban las relaciones sociales. O sea, asistían los aristócratas y en los países que todavía existían reyes, ¿no? Asistían pues princesas, príncipes, ¿no? Y los hacían con el fin de que sus hijos se conozcan y los casen. De esa manera los países se unían en alianza matrimonial, ¿no? O de repente se juntaban, ¿no? Y hacían estrategias políticas de repente para hundir otro país, ¿no? Y se gastaban un montón de dinero para hacer esos bailes fastuosos, los bailes cortesanos, ¿no? En Rusia, con los zares, por supuesto, eso también ocurre, ¿no? O sea, hay todos esos bailes fastuosos y hay la explotación por parte de la burguesía hacia el pueblo, ¿no? Y hay mucha pobreza, ¿no? O sea, el dinero está concentrado en muy pocas personas, digamos, ¿no? Pocas familias, ¿no? Y eso tú puedes ver en Crimen y Castigo, pues, ¿no? Justamente cuando Raskolnikov, ¿no? Le llega la carta y le dicen, pues, que su familia está en bancarrota, es porque San Petersburgo también está así, ¿no? Bien. Eh, en ello, ¿no? Comienza también a mostrarse frente a todos estos problemas sociales el realismo, ¿no? Aquí está Máximo Gorki, ¿no? León Tolstoy era aristócrata, por ejemplo, ¿no? Eso le posibilitaba, digamos, escribir y no pasar penurias, ¿no? O trabajar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dostoyevsky más bien sí escribía para ganarse, digamos, el dinero, pues, ¿no? Eh, eh, a ver, ¿qué más? Con este desarrollo del inconsciente, el psicoanálisis, ¿no? Las ideas marxistas, ¿no? Del capital, ¿no? Del manifiesto comunista, las ideas freudianas del psicoanálisis, ¿no? Los problemas sociales, económicos, ¿no? Todo eso, digamos, es un caldo de cultivo para que aparezca un escritor como Dostoyevsky, ¿no? Y se pueda entender, ¿no? Crimen y castigo, ¿no? ¿Por qué creen que hay una novela que se llama Los endemoniados? ¿No? Porque tiene que ver mucho con el psicoanálisis, es decir, el psicoanálisis de pronto descubre, ¿no? Que a lo que nosotros pensábamos que estaban endemoniados, ¿no? En realidad tenían problemas de enfermedades mentales. O sea, aparecen las enfermedades mentales que antes no existían, sí existían, sino que siempre se les asociaba que si alguien tenía una esquizofrenia, la gente no conocía que se llamaba esquizofrenia y decían, está mal del alma, ¿no? Está endemoniado, ¿no? Satanás apoderó su alma, ¿no? Lo tiene loco, ¿no? Pero ya con el psicoanálisis se descubre que realmente no es así. Con el desarrollo de la psiquiatría, ¿no? Todos son problemas neurálgicos, ¿no? Y aparecen las enfermedades mentales, como la psicosis, la esquizofrenia, la neurosis, ¿no? Los trastornos, ¿no? Etcétera. Es decir, hay una respuesta psicológica a ello. Por eso Dostoyevsky tiene una novela como Los endemoniados, ¿no? Tienes a un sujeto como Raskolnikov que está en el limbo de la racionalidad y la no racionalidad, o tienes a dos personas que están bordeando la esquizofrenia, como los hermanos Karamazov, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos,
el contexto también nos ayuda a comprender por qué aparece una novela así. Ninguna novela sucede porque aparece ya, ¿no? Siempre, digamos, hay algo que condiciona, ¿no? Ciertos aspectos de su creación, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? También el problema del juego, ¿no? Por ejemplo, ese es otro gran problema en Rusia, ¿no? Por eso hay una novela como El Jugador, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las ideas nietzscheanas, ¿no? Se han prevalecido, ¿no? Y por eso hay una novela que se llama Memorias del subsuelo, un personaje nihilista que reniega de la vida, la sociedad, ¿no? Etcétera, ¿no? Bien, en el ámbito político, ¿no? Está los zares, ¿no? El zarismo, ¿no? Era así como una monarquía francesa, ¿no? Despilfarro de dinero, bancarrota económica, una política interior y exterior muy mala, muy negativa, ¿no? Había mucha pobreza, el campesino ruso, digamos, era una especie de esclavo, parecía un feudalismo, ¿no? Los gulag eran, pues, campos realmente donde había demasiada pobreza y eran explotados encima, ¿no? No había un desarrollo de ellos, ¿no? Este, mm, Ahí están los Ares, Nicolás I, Alejandro II, ¿no? La liberación de los siervos, ¿no? Luego las ideas liberales de Europa en el ámbito ideológico, ¿no? Es decir, comienzan con lo que sucede con la Comuna de París, ¿no? En 1872 con este gobierno anarcosindicalista, comunista y socialista utópico, ¿no? Entonces, ahí en esos 2 meses estas personas dieron pues muchas leyes a favor de los trabajadores, ¿no? Es decir, se les reconocía los derechos laborales que tiene cualquier persona ahora, eso se lo deben a la Comuna de París, porque se establecieron derechos universales del trabajador, ¿no? Entonces, eso en Francia se sucede, claro, arrasan con la Comuna de París, sin embargo, eso queda, ¿no? Y comienza a irse a otros países también y comienzan a reconocerse los derechos laborales, ¿no? Ya no a la explotación, ya no ser como un siervo, ¿no? Ya no ser, digamos, casi como un esclavo, ¿no? Etcétera, ¿no? En Rusia, a diferencia de otros países, comienza a instaurarse el cristianismo ortodoxo, ¿no? Porque critican duramente el cristianismo católico, ¿no? El cristianismo católico sienten que se ha desviado del verdadero camino. En realidad, eso se llama el cisma de Oriente, ¿no? La Iglesia Católica, luego del cisma de Occidente con la Reforma Católica, que se ha partido la Iglesia en la Iglesia Católica que conocemos y los protestantes, también había sucedido el cisma de Oriente, ¿no? La Iglesia Católica con, digamos, las iglesias de Europa del Este. Los cristianos ortodoxos critican duramente el enriquecimiento de la Iglesia Católica. Sienten que se ha desviado y no coincide con la prédica de Jesús, ¿no? O sea, de Cristo, esta idea de la pobreza, vivir digamos, sin suntuosidades, ayudar realmente al prójimo, dar de comer al hambriento, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? La Iglesia Ortodoxa, que dicho sea de paso, ahora también parece un poco el cristianismo católico, el cristianismo ortodoxo en esos momentos lo que hacen es irse a las enseñanzas de Cristo de aquel momento, ¿no? Es decir, comen pan sin levadura, ¿no? O sea, no comen hostias, ¿no? El vino lo toman en un vaso de barro, ¿no? No hay pomposidad ni lujo en las iglesias, no hay oros, ¿no? Tratan de ser muy, ¿cómo le dirían? Sin suntuosidades, ¿no? Sin alhajas, sin nada de eso, ¿no? Trataban de predicar, digamos, irse a las raíces del cristianismo, ¿no? Los rusos son muy cristianos, ¿eh? Pero no son, digamos, ¿cómo les podría decir para que no suene mal? Eh, o sea, creen digamos, son cristianos, ¿no? Pero esa es la creencia que ellos manejan, ¿no? Los alemanes también, ellos son, digamos, también, hay un sector muy grande que son ortodoxos, es decir, les creen mucho, o sea, creen en la prédica de Cristo, pero no en la iglesia católica, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, y los rusos son así, ¿no? Aparte que también hay mucho ateísmo también, ¿no? En la actualidad hay mucho ateísmo, ¿no? San Petersburgo, ¿no? Digamos, es la ciudad, ¿no? Donde se desarrolla toda esta cuestión modernizadora, ¿no? Y que está más colindante con Europa Central, ¿no? En San Petersburgo. Luego, profundo análisis ¿no? de la psicología de los personajes, ¿no? Ya les mencioné el porqué, ¿no? Esas cuestiones del psicoanálisis, ¿no? Tendencias a lo dramático, ¿no? Estas son las características de Dostoyevsky, ¿no? ¿Por qué tendencias a lo dramático? Porque cuando tú lees las novelas
Dostoyevsky, vas a encontrar mucho diálogo. Y recuerda que el género dramático se caracteriza por el diálogo, parlamentos. Pero esto no es un género dramático, pues es un género épico, es narrativa, ¿no? Por eso dice tendencia hacia lo dramático. No te está diciendo que sus novelas sean dramáticas, ni que las novelas son género dramático, sino pues, se parece a lo dramático por el diálogo, nada más. Preocupaciones morales, ¿no? La moral, la corrupción, ¿no? Se critica duramente, la religión, son ortodoxos, como se mencioné, ¿no? Hay una solidaridad con el sufrimiento de las personas, ¿no? Justamente por esta cuestión cristiana ortodoxa, preocuparse por el prójimo, como lo hace Sonia, ¿no? Raskolnikov también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta religión, porque atormentada, ya que se debate, digamos, entre el seguir sus prédicas, ¿no? Del cristianismo ortodoxo, pero a la vez también de estas cuestiones nietzscheanas, ¿no? ¿No? Eso lo atormenta, digamos, ¿no? Es una novela psicológica, ¿no? Porque tiene la capacidad de construir personajes complejos, ¿no? Raskolnikov es un personaje complejo porque muestra varias facetas de su personalidad, ¿no? Digamos, por un lado está el hermano que se preocupa por su familia, el estudiante, luego el asesino, luego muestra las ideas, está arrepentido, pero otra vez no esta idea nietzscheana del superhombre, pero otra vez no vuelve nuevamente a este arrepentimiento, ¿no? Son varias facetas, digamos, de su personalidad de Raskolnikov, ¿no? Bien, no sé si hay alguna consulta o pregunta. Bien, chicos y chicas, ya que no hay preguntas, ¿no? Entonces, las claves. A ver, ahí están las claves. Copien, por favor. Gracias, André. Bien, chicos. A ver, me dicen si ya terminan de copiar, por favor. David, profesor, ¿puedo explicar? Sí, lo que pasa es que la religiosidad, como les decía, ¿no? Los rusos son cristianos ortodoxos, es decir, son muy creyentes en la prédica cristiana inicial, ¿no? Entonces, ellos están con una moral, digamos, no matarás, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Con la idea del superhombre de Nietzsche, ¿no? Estas ideas, ¿no? Que en realidad no vienen de Nietzsche, vienen desde antes, pero bueno, él las desarrolla mejor. Estas ideas del superhombre, que el superhombre es la idea de que tú tienes la capacidad de poder elegir quién debe vivir y quién debe morir. Eso es lo que Raskolnikov tuvo. Y él decide pues que la usurera Leona Ivanovna debe morir. Al hacerlo, rompe su esquema mental de cristiano ortodoxo, no matarás, ¿no? ¿No? Entonces, esa religiosidad es lo que lo atormenta. Si bien es creyente, pero por otro lado también está su capacidad intelectual. Lo intelectual con lo cristiano se mezclan y no coinciden, y es ahí lo que lo atormenta, ¿no? Muy bien, chicos. Gracias por su asistencia. Nos vemos la siguiente clase.